Shalom. Me alegra verlos aquí a todos, a los pocos que puedo alcanzar a ver, pero para todos un saludo muy especial. Hoy seguimos en el mismo capítulo 6 porque realmente tenemos un tiempo, estos sellos que están anunciados, hay que estudiarlos con muchísima atención porque como vimos la semana pasada, nosotros estamos en el pleno tiempo del cumplimiento, por lo menos de estos primeros. Así que es muy importante que nosotros podamos abrir los ojos y entender lo que está sucediendo. Empezamos por el sello del caballo blanco, que vimos que era todo el sistema del antimesías, pero el sistema que venía aún desde el tiempo de Yeshua. Aún desde ese tiempo ya Pablo estaba advirtiendo contra el sistema. Recordemos siempre, una cosa es hablar del antimesías y otra cosa es hablar del sistema del antimesías. Porque el sistema del antimesías viene en acción, ese misterio de iniquidad viene en acción desde el mismo tiempo de Pablo, por lo menos fue una de las denuncias que él empezó a hacer. Vimos cómo ese sistema del antimesías va cambiando de manera paulatina, no solamente nuestro pensamiento, nuestro entorno. Hoy vamos a ver cuántos cambios ha hecho en la vida nuestra sin que nosotros nos demos cuenta de dónde vienen esos cambios realmente. Pero ha venido haciendo toda una transformación en la mente y en el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que a nosotros nos sirve, digamos, como de muro de contención contra ese sistema? La palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema del antimesías es opuesto a la palabra del Eterno. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en el estudio de las escrituras, nosotros podemos entender con más facilidad, vamos entendiendo los tiempos y vamos entendiendo que de lo que nosotros estamos recibiendo es contrario al Eterno, para que estemos nosotros en una posición de alerta. ¿Cuál es el problema? Porque recuerden que el Eterno dijo: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las escrituras. Cuando no conocemos las escrituras, nos parece que el sistema del antimesías trae, como es presentado de una manera tan atractiva, siempre invocando términos muy llamativos como la paz, la libertad, el bienestar, y todo esto, la fachada con que se presenta el antimesías, hace que si nosotros no conocemos la palabra, fácilmente caigamos en la trampa de involucrarnos en el sistema, hasta el momento en que mucha gente se va a entregar al sistema. La palabra dice que engañará, de ser posible, aún a los escogidos. Perdón, monito, ¿me prendes esa? Allá. Que engañará inclusive a los escogidos. Después vimos el caballo rojo. ¿De qué se trata el caballo rojo? El caballo rojo sí ya es más reciente, o por lo menos nosotros estamos viendo, aunque pues hemos conocido divisiones y guerras por muchos años, pero últimamente nosotros estamos viendo galopar ese caballo, pero a la vista de todos. Recuerden que es el jinete trae en su mano la espada, y la espada unida al mensaje, la espada de división, de odios, de lucha de clases, de lucha económica, de lucha entre razas, es enfrentar al mundo por el lado del antimesías, enfrentar al mundo unos con otros, dividir el mundo en todas las fracciones posibles. Pero también recordemos que por el lado del Eterno viene también una división, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que el profeta Zacarías nos dice que estos caballos vienen con digamos que con la aprobación del Eterno. No es que los envía el Eterno,
Ese es el sistema, pero el Eterno permite que esto se haga porque también el Eterno está en este momento haciendo una separación entre el trigo y la cizaña. El verdadero creyente está saliendo a flote. El que se dice creyente y no conoce la palabra o no le importa la palabra, se va con su corazón detrás del sistema del antimesías. Así que es una manera de, digamos que de sacudir el olivo, de hacer ese remesón y empezar a dividir el creyente, el trigo de la cizaña en términos generales. Ahora vamos a entrar en este tercer sello, que es el caballo negro. ¿Qué sucede con este caballo negro? Vamos a verlo en dos dimensiones completamente diferentes. Una lo vamos a ver como veníamos viendo en la realidad, cómo lo vivimos en la realidad y qué significa. Pero vamos a verlo también desde el punto de vista espiritual, porque este caballo en especial nos trae unas enseñanzas muy importantes. Este caballo, ¿de qué nos habla? Este caballo nos habla fundamentalmente de hambre, a una hambruna que viene sobre la tierra. Él dice Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino, ni el aceite, ni el vino. Recordemos que nosotros estamos llevando la misma secuencia que Yeshua nos dio en Mateo 24. Así que en Mateo 24, Yeshua está advirtiendo para la secuencia de este caballo negro. Nos habla en Mateo 24:7 que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando nosotros empezamos a estudiar este caballo, tradicionalmente, y si ustedes ven cualquier estudio que se hubiera realizado con esto, siempre está relacionado con hambruna. Además, como les digo, por la secuencia de Mateo 24. ¿Qué es lo que representa esa balanza? Esa balanza nos está representando a nosotros el alimento medido para cada persona. O sea, nos está hablando de escasez, nos está hablando de algo que está racionado, hay un racionamiento de alimentos. Ustedes, sí, como vimos la semana pasada, ese jinete rojo que trae toda esa serie de divisiones y de conflictos y de enfrentamiento y de violencia y que promueve guerras entre los seres humanos. Fíjense que nosotros lo estamos viendo en la realidad hoy por hoy, en las noticias simplemente o mirando nomás lo que está sucediendo alrededor. Nosotros lo vemos como esta división la estamos enfrentando, la violencia la estamos enfrentando en todo el mundo, la división, el antagonismo de razas, de clases, de todo lo estamos viendo. Pero ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente ya también lo estamos viendo. Digamos que este caballo negro ya viene galopando, es como que viene pasando a través del mundo de una manera, de una manera paulatina, como que ya vemos el efecto de este caballo negro, que vamos a entrar en el análisis. ¿Por qué? Porque el sistema del antimesías, donde ya ha sido impuesto, nosotros ya podemos ver la consecuencia de toda esa división y la consecuencia de todo, que es el hambre que empieza a ocurrir en los países. En todos los países ya empezamos a ver, en los países que ya han aceptado el sistema del antimesías, empezamos a ver el racionamiento de alimentos, las diferentes
filas y filas para conseguir algo, el hecho de que es el gobierno el que le va a decir usted cuánto puede comer esta semana, usted cuánto tiene derecho a tener por su familia. Es decir, estamos viendo en vivo y en directo el efecto. Recordemos que siempre se mueve, este sistema de la antimesía es un sistema contrario al Eterno. Por ser contrario al Eterno, trae como consecuencia maldición sobre la tierra. O sea que por rica que sea la tierra entra en un tema de escasez de absolutamente todo, desde inclusive en cambios en el clima, en la producción, en minerales, en todo entra una reducción de la producción, porque cae al irse en contra del Eterno, viene inmediatamente la consecuencia de maldición. Todo ese sistema, al mismo tiempo que recibe, digamos, como consecuencia de toda esa división y de todo, que recibe y de irse en oposición al Eterno, que empieza a recibir maldición, el mismo sistema empieza a hacer que los alimentos desaparezcan o que los alimentos empiecen a ser transformados para que no haya suficiente alimento en el mundo. ¿Esto cómo lo hacen? Esto nosotros lo hemos venido viendo a través de los años, pero realmente como que uno no unía todos los puntos de la manera como hoy los podemos ver. Yo les cuento a ustedes una experiencia que me tocó vivir a mí hace muchísimos años en Colombia, que fue una experiencia que a mí siempre me dejó como un gran interrogante. Yo nací en Colombia en la región cafetera. Estaba acostumbrada porque digamos que crecí en medio de cafetales y estábamos acostumbrados a ver todo el proceso del café sin problema. O sea, el café de Colombia siempre ha sido un café muy valorado a nivel mundial. Y nosotros veíamos toda esa producción de café sin ningún problema, era un motivo de fuente de riqueza, fuente de trabajo, que sostenía todo lo que se llama ese eje cafetero. Sin embargo, hace ya muchos años, yo no me acuerdo cuánto, pero hace muchísimos años, empezó el problema de la roya en Brasil. Y todos estábamos preocupados con el cuento, con el problema de la roya que había empezado en Brasil y la roya cómo llegó a Colombia. Llegó de una manera supuestamente y entre comillas muy accidental. Esto les estoy hablando de más de 40 años. En un laboratorio, digamos, en Chinchiná, en Caldas, traen una cepa de la roya y sale la noticia, accidentalmente se nos fue la cepa de la roya, se extendió y la roya acabó con los cafetales en momentos. La pregunta era, pero si era tan dañina, ¿para qué la trajeron ahí? Y si sabían que estaba acabando con el café en el Brasil, ¿por qué? ¿Para qué la trajeron primero que todo? ¿Y cuál era y cómo fue que no tuvieron un cuidado suficiente? Bueno, de ahí en adelante el mundo cafetero cambiaron la calidad de los árboles, cambió la calidad del café, cambió la calidad de la sombra, o sea, todo cambió, todo cambió. El café anterior necesitaba mucha sombra, entonces había muchos frutales. El nuevo café que era resistente a la roya ya no necesitaba de tantos árboles frutales, entonces le fue disminuyendo la producción de frutas. O sea, es una cosa detrás de otra que parecía ser accidental, pero mentira. ¿El objetivo cuál era? El objetivo era destruir, empezar todo este proceso de empobrecimiento de las naciones, porque al fin y al cabo lo que sostenía la economía de Colombia era el café.
Entonces, eso es un ejemplo únicamente. Nosotros hemos visto a lo largo de los años, por ejemplo, cómo los alimentos se han ido cambiando de una manera en la que ya las frutas vienen inclusive sin semilla adulta, con una alteración genética que a la gente le parece muy atractiva. No, si yo tengo un racimo de uvas, pero esas uvas no tienen semilla, pues qué rico, porque entonces me las puedo comer sin problema. Lo que nunca hemos pensado es que esa uva alterada genéticamente no se puede reproducir. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado en el mundo? Ir empobreciendo el mundo poco a poco. Como les digo, siempre con un mensaje detrás como aparentemente bueno. No, es que esto es resistente a esto, es que esto es más fácil de consumir así, pero no es verdad. Árboles, por ejemplo, que solamente dan una cosecha y se acaban porque la fruta no tiene ninguna semilla. Entonces, fíjense cómo ese proceso de este caballo, de este sistema del antimesías, va galopando y va poniendo una serie de cambios que no solamente afectan los productos, también afectan la salud de la población mundial. Hoy, por ejemplo, y fíjense la importancia de conocer la importancia de conocer la Torá. Nosotros vemos en la Torá que el Eterno prohíbe la mezcla de semillas. Esa alteración genética de los alimentos es prohibida en la Torá. Sin embargo, pues como no conocíamos Torá, nos parecía como lo más normal lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué es lo que sucede al final? Que todas estos alimentos que han sido modificados genéticamente terminan por no ser reconocidos por el organismo, por el cuerpo humano, y el cuerpo empieza a reaccionar. Un ejemplo, la soya. La soya no es natural. Entonces, cuando una persona toma o come algo con soya, el organismo no es capaz de reconocerlo porque no es un elemento natural, es artificial. Todo el proceso es artificial. Entonces, fíjense, sin darnos cuenta, ese mismo, todo a nivel global se van haciendo ese tipo de cambios, de pesticidas que vienen con los alimentos para disminuir también la población. O sea, es toda una modificación que realmente nosotros ni siquiera sabemos leer. Yo no sé cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que si uno toma una fruta en el supermercado, en cualquier supermercado, uno puede reconocer cuáles son los alimentos transgénicos, porque, por ejemplo, si la fruta tiene 4 dígitos, quiere decir que es una fruta natural, pero con pesticidas. Si tiene 5 dígitos y comienza por 8, sabemos que esa fruta es transgénica. Por eso hoy, por ejemplo, se vende tanto el producto orgánico que advierte el que es verdaderamente orgánico, pero que tiene un costo que solo le permite a un grupo selecto, digamos, poderlo consumir. El resto uno ni se da cuenta de lo que está comiendo. Está advertido por si alguien quiere hacer un denuncio, le van a decir simplemente usted no sabía, usted nunca leyó las etiquetas. Pero fíjense, todo apunta a que sea sin semilla, no reproducción, no reproducción, no reproducción. ¿Por qué? Porque lo que viene es el galope de este jinete, digamos, es el propósito es traer hambre al mundo. Con nosotros en Lucas 17:26 leemos esto: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? Que para que el Eterno destruyera el mundo por la inundación.
¿Cuál fue el pecado, digamos, clave de allí? La alteración de ADN, la alteración de ADN humano, aún con animales, nos dice la misma palabra. Hoy nosotros estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema hoy? La alteración genética, la manipulación genética, que es la que va haciendo que se enfrente toda una hambruna a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, este mismo caballo nos habla de pestes. Hoy estamos viendo un ejemplo muy claro. Estamos por una peste también creada, entonces el mundo está paralizado, la economía está cayendo, la producción de alimentos se ha ido disminuyendo. Ahora lo que se prevé y uno lo oye desde todos los sitios, digamos, económicos, es que venga una situación económica de calamidad para el mundo. Pero fíjense, estamos hablando de los alimentos, pero ¿por qué? Ustedes se han preguntado por qué el caballo es negro. ¿De qué nos habla ese caballo negro? Ese caballo negro nos habla de un elemento que es fundamental en los costos y en el transporte de alimentos, que es el petróleo. Nosotros entendemos a través de las escrituras, en Génesis 14, por ejemplo, en Berechit 14, que nos dice que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Fíjense, el Eterno en su sabiduría, él lo decidió así. Él entregó las regiones más ricas en petróleo a los ismaelitas. Ellos han sido los dueños de los pozos de petróleo desde el principio. El petróleo ha sido digamos, es el vehículo, es lo que nos permite hacer toda la repartición de alimentos, el transporte de un sitio a otro, de un país a otro, en todo. Si se paralizara esto, pues el encarecimiento, lógicamente, de los alimentos sería algo que quedaría por fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Una pregunta que uno se hace y de verdad los que no tenemos ni idea de esa parte de la ciencia, no entendemos por qué en pleno 2020 nosotros no tenemos la energía solar funcionando en todos los carros, las casas, todo pudiera estar funcionando con energía solar. ¿Qué es lo que ha frenado el desarrollo de la energía solar? Porque nosotros sabemos que existen digamos que la tecnología está, pero ¿qué es lo que no deja que el mundo avance y ya salga del petróleo para entrar en la energía solar? El control que el sistema del antimesías quiere tener sobre todo el mundo. Si ustedes observan en cada uno de sus países, ustedes van a ver que siempre quienes se oponen al Eterno, quienes promueven el aborto, quienes promueven todas las cosas contrarias al Eterno, también siempre están hablando en contra del petróleo, en contra del fracking. Siempre ustedes están oyendo esa palabra, que fracking no, fracking, porque entonces viene el camuflaje bonito. No, es que eso es un atentado contra el medio ambiente. Mentira, a nadie le importa el medio ambiente. Si uno va a las playas están llenos de basura, si uno va a los ríos o a las selvas han destrozado la selva. Eso es mentira, que quieran conservar el medio ambiente. ¿Cuál es el problema? Que el fracking, por ejemplo, que es el proceso de inyectar líquido a alta presión para extraer petróleo y hacerlo más barato y hacer que los alimentos, el costo de los alimentos baje, pues entonces si el precio del petróleo se reduce y nosotros tuviéramos acceso a más alimentos, pues entonces ya el propósito de lograr una hambruna mundial no se cumpliría. Sin petróleo hay aumento de costos de todo y específicamente de alimentos.
O sea, ahí es donde nosotros empezamos a ver todo lo que hay detrás de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, fíjense, se utilizan las pestes para colapsar la economía. Al mismo tiempo, se van cambiando los valores, se va cambiando la mentalidad, a la gente se le va vendiendo la idea de que en lugar de trabajar, es mejor que haya un racionamiento de alimentos y a usted le traigan una bolsa con alimentos. Esto lo hemos conocido, por ejemplo, ustedes lo pueden ver acá, en Cuba tenemos más de 60 años o cumplió 50 años la libreta de racionamiento, donde no se puede consumir sino lo que decida el gobierno. Nosotros estamos viendo cómo se presenta esto, se presenta como seguridad, porque no a usted no le va a faltar el alimento, no, siempre va a faltar. ¿Por qué? Porque hay un desestímulo del trabajo, porque hay un desestímulo de la producción, porque nadie puede comprar ni vender, ni nadie se va a esforzar, ni nadie va a hacer nada. Cuando una persona está sometida a esa balanza, a ese racionamiento, pues qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer la persona para obtener ese poco de alimento y no morir de hambre. Se tiene que someter al sistema. Es todo un engranaje que, como les digo, viene funcionando desde hace muchísimos años. Así que el solo color del caballo ya nos está hablando a nosotros del problema de la escasez. Pero les decía, una cosa es lo que estamos viendo allí. Miremos ahora este mismo caballo al frente de las escrituras, ¿qué representa a nivel de las escrituras? Eso es lo que estamos viviendo, pero digamos con qué se relaciona. Hemos visto en los sellos anteriores, hemos visto que todo el plan del Eterno está relacionado directamente con la menorá. Siempre lo vamos a ver sobre el patrón de la menorá. Y aquí estamos en el tercer sello que correspondería al tercer día de la creación. En el tercer día de la creación, ¿qué fue lo de qué estaba hablando el Eterno? De la producción de alimentos y de las semillas de la tierra. ¿Ustedes creen que es coincidencia? No es coincidencia. El orden en que fue creado el mundo tiene que ver con el desarrollo de todo el plan del Eterno. Recuerden que en el segundo día, por ejemplo, cuando vimos el caballo rojo, en el segundo día era la división. Recuerdan cuando estábamos hablando de la separación entre los abismos, entre la tierra, todo eso que venía en el segundo día. Ahora en el tercer día, que estamos hablando de hambruna, estamos hablando de que el tercer día se trata precisamente de la producción de semillas. ¿Cuál es la tercera fiesta? Porque también las fiestas están relacionadas con el mismo patrón. La tercera fiesta es la fiesta de los primeros frutos. Ya nos está hablando del mismo tema del sello. ¿Cuál es la tercera letra? La tercera letra es la letra Gimel. La letra Gimel, ¿de qué nos está hablando? La letra Gimel tiene en la forma, en la manera del significado de la letra, nos habla de maduro, de algo que está ya maduro. Aquí, ¿de qué estamos hablando cuando ya galopa este caballo? Podemos relacionarlo sin que sea forzado con Joel 3:13, cuando dice: echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Ya sabemos que esto es en el tiempo final donde la maldad ha crecido y ha crecido de tal manera que hoy más bien se exalta la maldad y se menosprecia el bien. Nosotros hoy vemos lo malo bueno y lo bueno malo. La maldad es algo que arrastra y la gente quiere ir detrás de lo malo. O sea, esto es algo que es incomprensible. Si ustedes se dan cuenta de un fenómeno, por ejemplo, que es fácil de observar, pero muy difícil de entender,
es cómo es posible que en la mayoría de los países, y hablemos de un país absolutamente capitalista como los Estados Unidos, cómo es posible que haya todas millones de personas que quieran traer la pobreza a los Estados Unidos, pero quieren traer todo ese sistema de la balanza, de todo ese sistema de empobrecimiento, todo ese sistema. ¿Por qué el pueblo anhela hoy eso? Porque su corazón está conectado, es con toda esa oposición al Todopoderoso, por la falta del conocimiento de la palabra del Eterno. Fíjense, lo que es medido en la balanza, según nos dice el caballo, son los granos. El fruto es una ofrenda que nosotros le hacemos al Eterno. Nosotros siempre le vamos a ofrendar al Eterno del fruto, digamos, de nuestro trabajo. Nosotros ya no nos movemos en sociedades agrícolas como se movía en los tiempos bíblicos, pero nosotros sí le presentamos, porque es un mandamiento, que nosotros nunca nos presentemos a las fiestas con las manos vacías. Tenemos que presentar como el fruto del trabajo. ¿Cómo se relaciona esto? Mírenlo acá. Volvamos a leer aquí cuando nos dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué significa la cebada y qué significa el trigo? Recordemos que la cosecha de cebada es la cosecha de Pesaj, es la cosecha de los primeros frutos. Estamos hablando de la fiesta de primeros frutos. Allí se presenta la cosecha de cebada. La cebada era un fruto que podían comer tanto los hombres como los animales. Pero ¿qué pasa? Que el trigo es la cosecha que se presenta en Shavuot. Y el trigo era considerado en los tiempos bíblicos como comida de los reyes. O sea, era mucho más valioso y aquí sigue siendo más valioso. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahora, ¿qué es un denario? Para que podamos entender el costo que está teniendo esto. En Mateo 21 encontramos una respuesta, por lo menos, que nos ayuda a hacer un análisis. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Un denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, miremos. Vamos enfocando acá en lo que nos está diciendo aquí el sello. Por un día de trabajo, en medio cuando se llegue a ese tiempo de la hambruna, todo un día de trabajo para pagar 2 libras de trigo, o todo un día de trabajo para pagar 6 libras de cebada. O sea, es algo absolutamente encarecido. Es bien difícil de conseguir. Ustedes se imaginan lo que es trabajar todo un día nomás para comprar 2 libras de trigo. Pero como les digo, cebada nos está hablando de Pesaj y trigo nos está hablando de Shavuot. Entonces, miremos esto. En Pesaj, el pueblo apenas estaba saliendo de la esclavitud, volvamos al tiempo de Egipto, pero en Shavuot ya se hizo la entrega de la Torá, había un compromiso de bodas y miremos la relación en la salida de Egipto para que entendamos la diferencia entre la cebada y el trigo, muy, muy importante. Cuando a Egipto entró la familia de Jacob, esa fue la semilla, digamos que la semilla del pueblo de Israel. Ahora, cuando salieron en Pesaj, que ya salió todo el pueblo, esa era la cosecha de cebada. Iba todo el pueblo que había puesto la protección de la sangre del cordero en su puerta. Y cuando llegaron al Sinaí, cuando llegaron a la fiesta de Shavuot, entonces allí reciben en Éxodo 19
ya reciben del Eterno esa declaración de que ustedes, si obedecen mis mandamientos, me serán un reino de reyes y sacerdotes y gente santa. Habíamos dicho, la cebada es como para todos, el trigo es más especial, o sea, es la persona que ya ha hecho ese pacto con la Torá, que ya dio como un paso más adelante, ya es considerado como a esa categoría de reyes y sacerdotes. Entonces, ¿de qué nos está hablando este tiempo de hambruna? Nos está diciendo que va a ser más difícil por este tiempo conseguir como cosecha esos trigos. O sea, es más difícil hoy por hoy, mientras pasa este tiempo, es mucho más difícil conseguir un verdadero creyente que venga realmente al conocimiento de la Torá. Los que llevamos muchísimos años al servicio del Eterno. Por ejemplo, yo hablo en mi caso que yo llevo como 42 años sirviéndole al Eterno. Hace, digamos, 30 años, era mucho más fácil hablarle a la gente que estamos hablando a nivel de cebada. Ahí estamos hablándole al nivel de solamente vengan y en ese tiempo era conocer a Yeshua, conocer a Jesús, pero vengan, pero todavía no habíamos llegado a nivel del trigo de la Torá, pero era más fácil, la gente venía, la gente escuchaba. Hoy es más difícil que la gente escuche. Hoy la gente no quiere escuchar. Es bien difícil. Yo sé que ustedes, de los que me están escuchando, la mayoría, estamos luchando con los mismos familiares que no quieren escuchar. Ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque la balanza va haciendo que el trigo y la cebada sean mucho más difíciles de conseguir y por lo tanto de presentar como cosecha al Eterno. Esto es haciendo, como les digo, digamos como metiéndonos espiritualmente en el tema. Recuerden una cosa, la cosecha depende de las lluvias. Y hoy, y en este tiempo, en un tiempo de hambruna, estamos hablando de un tiempo de sequía. Nosotros estamos hablando de un tiempo de sequía. Por eso es difícil. No nos tenemos que desanimar. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir adelante. Pero porque acuérdense que esto es por un tiempo nomás. Más adelante vamos a estudiar cuándo es que viene un gran avivamiento, pero el avivamiento, ¿cuándo va a venir? Cuando comience la gran persecución. Ahí sí es cuando la gente va a reaccionar, pero van a reaccionar ya muy tarde, sin la protección del Eterno. Entonces, por el momento, no nos desanimemos. Nosotros, a pesar de que veamos también que hay como esa escasez, digamos, de personas que quieran escuchar, de creyentes, no nos desanimemos, sigamos aprendiendo y seguimos enseñando, porque esa palabra no va a caer vacía. Esa palabra va a dar el resultado, así sea en el momento de mayor persecución, cuando se levantará una inmensa multitud que va a tener que enfrentar directamente el sistema y que nos dice la palabra que van a ser muertos, pero por miles y miles y miles de creyentes. Ahora, decíamos que la bendición es la que trae la lluvia y la bendición es la que trae la cosecha. La bendición, ¿de qué depende? De la obediencia. En la medida en que nosotros estemos más obedientes al Eterno, la cosecha será mejor, podremos alcanzar, digamos que más personas podremos alcanzarlas. En Deuteronomio 28:12 nos dice que si nosotros estamos en obediencia, el Eterno nos abrirá su buen tesoro para el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de nuestras manos. Tú prestarás a las naciones y no pedirás prestado.
Aún en tiempos de escasez, si nosotros nos mantenemos en obediencia, el Eterno abrirá la ventana de los cielos y Él nos traerá ese sustento que nos está faltando. Él nunca nos va a dejar. Esto es una promesa del Eterno y recuerden que la palabra del Eterno se cumple. Ahora, pero ¿qué viene? ¿Qué advierte el Todopoderoso? Que si no obedecemos, ¿qué sucede? Sigue diciendo en Deuteronomio 28:23. Pero si ustedes no obedecen los mandamientos, los cielos que están sobre su cabeza serán de bronce. La tierra que está debajo de ti será de hierro, o sea, no producirá nada. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Nosotros lo hemos visto a través de los años. Lo que pasa es que como que no sabemos reconocer. Fíjense, pongan atención y miren, saquen un rato de su tiempo y entren a mirar cuáles son las naciones que sufren de mayor aridez en el mundo. Y ustedes se van a dar cuenta que son las naciones más opuestas al Eterno, todas las naciones que tienen prácticas abiertamente satánicas de otros dioses, de todo. O sea, el Eterno lo ha dicho. Si es todo la nación que se vaya en oposición, dice, la tierra será como polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. O sea, esas son promesas que uno las ve cumplidas, Ahora, ¿por qué dice entonces que dice que ya vimos el costo del trigo, el costo de la cebada, lo que significan los alimentos y lo que significan los creyentes, pero dice que se guarden el vino y el aceite? ¿Por qué? El vino y el aceite que representan. El recurso de pesa, ¿cuál es? Es la sangre de Yeshua, que el mismo Yeshua levantó la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. Está hablando de redención. Y el aceite, ¿de qué nos habla? El aceite nos habla de la unción del Espíritu en Shavuot. ¿Por qué no se pueden tocar en todo este tiempo el vino y el aceite? Porque queda abierta la puerta de redención, esa no se ha cerrado. Por más que el sistema avance, la puerta de redención no se ha cerrado para todo aquel que venga en arrepentimiento. Todo no se puede cerrar. Todo, el Eterno da hasta el último día la oportunidad de que una persona reaccione y venga en arrepentimiento al Eterno. Por eso les decía ahora que más adelante en el estudio de Apocalipsis vamos a ver cómo en la gran persecución lo que se levanta, en vez de salir todo el mundo a esconderse, lo que se va a levantar es una inmensa multitud que ahí sí va a reaccionar, pero como les digo, demasiado tarde. Pero demasiado tarde pues porque le va a costar la vida. Pero tiene a su disposición la redención y la unción del Espíritu, que es la que pone que la Torah en el corazón. Recordemos siempre, el remanente que va a ser recogido en Apocalipsis, el remanente que va a ser recogido, el remanente final, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Él vino por la sangre de Yeshua y la Torá por la unción del Espíritu. Siempre vamos a tener, como dice en Primera de Reyes 8:33, una solución al pecado. No vayan a creer ustedes que todo esto que ustedes le están hablando a sus familias y a todos va a ser olvidado. En un momento dado, eso queda ahí en el corazón y en un momento dado vamos a llegar a un momento como este, donde dice que si los cielos se cerraren y no llovieren por haber pecado contra ti, te rogaren en este lugar y vos se volvieran del pecado cuando los afligieres,
el Eterno oirá desde los cielos, perdonará el pecado de los siervos, el pecado del pueblo de Israel, enseñándoles el buen camino por el que deban andar. O sea, en el momento de arrepentimiento, el Eterno escucha desde los cielos, perdona el pecado y empieza a sanar la tierra, digamos, esa vida, todas esas vidas que regresen hasta él. Así que ese tercer sello entonces es el hambre y estamos hablando de todas estas variables. ¿Qué sigue del hambre? Vamos con el cuarto sello, el caballo pálido. Este caballo pálido, realmente el color del caballo es un color que en el mismo griego y aún en las traducciones que han hecho al hebreo no se puede hablar ni de amarillo porque no traduce amarillo, sino que la palabra utilizada es como el color de un cadáver, como un amarillo verdoso, como pálido verdoso, como pensemos como en el tono de un cadáver. Ese es el color de este caballo. Dice en Apocalipsis 6:7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Recordemos, esto va avanzando. Yo creo que en este momento nosotros estamos entre el caballo rojo y el caballo negro, como empezando a galopar por el mundo. Este todavía no hemos llegado hasta acá, pero miremos porque a esto es lo que tenemos nosotros al frente en el futuro. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo o un caballo pálido y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dado la potestad, le fue dada autoridad, le fue dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, si nosotros hoy nos sorprendemos con los datos de toda esta plaga del coronavirus, pues lo que tenemos hacia el frente para esperar es que muera la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte que viene, ¿por qué? Porque se le da a este jinete, el Eterno mismo le da la potestad de matar la cuarta parte de la tierra con espada. Ya vimos lo que significa la espada, el odio entre unos y otros y la violencia que genera. Con hambre, acabamos de ver cómo viene ese tiempo de hambruna, así que cuántos van a morir por hambre. Con mortandad por las diferentes plagas que hayan allí y con las fieras o las bestias de la tierra. Las bestias de la tierra, ¿de qué nos habla? Eso lo vamos a entender más fácil adelante, porque no estamos hablando tanto de, digamos, de animales reales acá. Vamos a ver más adelante en Apocalipsis de qué estamos hablando aquí cuando dice que una cuarta parte de la tierra morirá también por las bestias de la tierra. Este tiempo es el que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Este es un tiempo de verdad que lo vemos muy, muy próximo. Nosotros no podemos establecer ni fechas ni tiempos. Recuerden, nadie sabe el día ni la hora. Pero, ¿qué nos advirtió nosotros Yeshua? Ustedes tienen que estar atentos a las señales de los tiempos. Aquí vimos que se le había dado autoridad a este sistema del antimesías para acabar con una cuarta parte de la tierra. Esa autoridad, ¿de qué nos está hablando? Del cuarto día. Fíjense que nada es casualidad. ¿Qué pasó en Génesis 1:14? ¿Qué pasó en el cuarto día, en Berechid 1:14? Cuando el Eterno dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. E hizo el Eterno las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease sobre el día y la lumbrera menor para que señorease sobre la noche. Y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tinieblas. O sea, el cuarto día nos habla de
quién tiene la autoridad. En este tiempo, aquí estamos viendo que en la creación el Eterno le dio la autoridad a los tiempos. Siempre lo hemos dicho, los tiempos en las escrituras son años literales, son días y noches literales. Si Yeshua dijo que iba a resucitar 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches, son 72 horas y punto. Eso no es figurado, son días literales. Daniel supo que se acababa la cautividad de Babilonia porque leyó que eran 70 años y dijo, vamos a cumplir los 70 años, se acabó la cautividad. O sea, ese es el que tiene, es el día que nos habla, del cuarto día nos habla de el señorío, del que tiene el señorío. En el cuarto día nació Yeshua. O sea, en el cuarto milenio nace Yeshua, que es el que va a tener que el señorío también sobre toda la tierra. Aquí nos dice entonces que en esto de los jinetes, este jinete recibe la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Va a poder actuar sobre la cuarta parte de la tierra. Una fracción que es un cuarto, nosotros lo vemos relacionado en las escrituras con las 4 esquinas del altar, con los 4 vientos que vienen sobre el mundo, con los 4 seres vivientes, con las 4 esquinas de la tierra. O sea, fíjense y verá que son números que son claves dentro del análisis de las escrituras. Entonces, la cuarta fiesta, ¿cuál es? Shavuot. Shavuot es la fiesta del espíritu, del Rúa, del Rúa Elohim. Es el gobierno mismo de la creación. Si ustedes miran esa menorá que está ahí en la pantalla, ustedes van a ver que es la del medio, la que sostiene. Por eso es la que habla de gobierno ese día cuarto. Esas bestias de la tierra pueden hacer referencia a las huestes del antimesías. Fíjense cómo el antimesías va a recibir la autoridad, como estamos hablando en este sello. Apocalipsis 13:14 dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para hablar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra el Eterno, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo un poco más adelante, pero quise traer este verso. ¿Por qué? Para que entendamos cómo es que el Eterno le entregó esa cuarta parte de la tierra y le da al sistema el poder de perseguirlo, inclusive de perseguir a los santos y vencerlos, dice. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, quienes adoraron a la bestia, quienes los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Aquí volvemos con Yeshua. Mire, el punto clave, la persona clave, el concepto clave, donde nosotros nos tenemos que enfocar en este tiempo es en Yeshua. ¿Por qué? Porque ya vimos en los estudios anteriores que Yeshua nos ha dicho, yo los libraré de la ira venidera. Él es el que nos va a guardar. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, ahí hay una protección especial que nosotros no podemos despreciar. ¿Qué está pasando hoy? Que la mayoría, vemos que viene como acabamos de ver con el caballo negro. ¿Qué está pasando con tantos? La mayoría negando a Yeshua, la mayoría despreciándolo. Ya ni quieren hablar de él, ya ni quieren mencionarlo, se avergüenzan del nombre de Yeshua. Y nosotros vemos todo este plan en acción. Este es el cuarto sello y aquí vamos entonces con el quinto sello. ¿Cuál es el quinto sello? Las almas de los creyentes.
Las almas de los creyentes, que es diferente a la gran multitud que va a salir después de la tribulación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hoy vamos a ver en qué consiste este quinto sello, que son las almas de los creyentes. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Eterno y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estas almas de creyentes que están allí? Nos dice que bajo el altar, que cuando se abre este quinto sello, Juan puede verlas. Entonces, dice que son los que han sido muertos, los que han sido mártires por causa de la palabra de Elohim. Recordemos siempre, el sistema del antimesías, como decimos, ha sido de siempre. Ha sido de siempre. Siempre el enemigo se ha opuesto al pueblo de Israel. Siempre ha habido un Amalek que persigue. Recuerden que el conflicto entre Saúl y Jacob es tan antiguo como el nacimiento de ellos dos. Así que aquí estamos hablando de todos los que han sido perseguidos y los que han sido asesinados por causa de la palabra de Elohim. Cientos de miles, no sabemos ni podemos saber cuántos, porque en cada tiempo, en cada parte de la historia y en cada país, vimos inclusive más reciente, por ejemplo, temas como el Holocausto, como las cruzadas, como la Inquisición española, donde todo el que tenía una Biblia en su mano era quemado vivo. O sea, todas estas almas son las que están allí, las que murieron, toda la persecución que vino con los mismos discípulos. Fíjense que esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. ¿Qué pasó con el mismo Pablo, con los mismos apóstoles? Ellos eran llevados a las cárceles donde eran azotados, donde eran maltratados. Ellos sufrieron una persecución muy, muy fuerte, porque el conflicto en general desde el principio es el mismo, y el mismo que ya está por terminar, que va a terminar definitivamente cuando Yeshua venga y él haga el juicio en el día de la ira, que vamos a verlo en este momento, cuándo es que va a venir eso. Entonces, algo que tenemos que entender aquí muy interesante. Dice que estas almas, vamos a ver lo que nos dice Mateo 24. Recordemos que Mateo 24 sigue el mismo orden. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, esto lo hemos visto, y no solamente ahora, esto lo hemos visto de siempre. Cuántos enemigos. Ustedes empiezan a hablar del Eterno, empiezan a hablar de Yeshua, y la cantidad de gente que se pierde alrededor, amigos, familiares, de todo, es por cantidades, porque esto está anunciado: os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este texto de Mateo 24 nos está advirtiendo cosas muy importantes. Va a llegar un momento cuando empiece toda esta persecución que lleva a estas almas que están contadas. El Eterno sabe cuántos son los que van a morir.
fíjense que en palabras de Yeshua en Mateo 24, nos dice que inclusive se entregarán unos a otros. ¿Qué va a pasar en un futuro próximo? Yo no lo veo tan lejano. Que aún nos vamos a tener que separar de seres queridos, porque esos seres queridos nos van a entregar al sistema del antimesías por ser creyentes. Esto está escrito en la misma palabra, el mismo Yeshua lo advirtió. Aún los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. O sea, es lo que viene. El lavado, digamos, de cerebro es tan fuerte y en la lealtad que hay que mostrar al sistema es tan profundo, porque es a cambio de la vida misma de la persona. Si usted no denuncia, usted no come. Si usted no denuncia, usted no puede salir, usted no puede viajar, usted no puede hacer nada. ¿Qué es lo que nos advirtió Yeshua y qué nos está advirtiendo aquí en Mateo 24 también? Que no solamente vamos a ser aborrecidos, sino que va a tener que haber un aislamiento forzado con las personas más cercanas, porque se van a convertir en los enemigos nuestros para entregarse unos a otros. Vamos a analizar este quinto sello desde la misma menorá que venimos analizando. ¿Qué pasa el quinto día? El quinto día, ¿qué fue lo que fue creado? Los peces. ¿A quién representan los peces? A los creyentes. Recuerden inclusive que Efraín y Manasés se reproducirían como peces en la tierra. Peces nos está hablando como de los creyentes. ¿Y aquí a qué se refiere este quinto sello? A la persecución de los creyentes, a la persecución de los peces. ¿Cuál es la quinta fiesta? Yom Teruah. ¿Qué tiene que ver Yom Teruah con esto? Que nos está hablando de las almas que están en el altar, y esas almas van a resucitar el día que venga Yeshua. ¿Qué día viene Yeshua? En un día de Yom Teruah. Fíjense cómo no hay necesidad de poner las cosas, digamos, como de una manera forzada. Todo tiene su relación. La quinta letra hebrea, ¿cuál es? La letra G. Ustedes lo pueden leer ahí aquí en lo que está aquí expuesto en el PowerPoint, donde la letra G nos habla de una ventana, nos habla de eternidad, nos habla del otro lado. ¿Qué está viendo Juan? Está viendo como por una ventana. Es lo que está sucediendo con las almas de los que han muerto. Fíjense como nos dice Lucas 21:12. Antes de todas estas cosas, os echarán manos, perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio. Esto pasó con los discípulos, pero va a pasar también ahora. Proponed en vuestro corazón no pensar cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No por causa del nombre del Eterno, es por causa del nombre de Yeshua. Esto es lo importante que tenemos que entender hoy. El antimesías, nosotros decimos el antimesías, pero ¿quién es el Mesías? Yeshua. Si nosotros nos dedicáramos a hablar más bien, en vez de decir el antimesías, de hablar del anti-Yeshua, yo les aseguro una cosa, que muchos se cuidarían de abandonar a Yeshua o de seguir los maestros que están enseñando que Yeshua es un hombre cualquiera. ¿Saben por qué se ha perdido como esto? Porque nosotros hablamos como la palabra Mesías. Sí, él es el Mesías, pero es que Mesías es un título. Yeshua es el nombre propio del Mesías. Entonces,
Hoy se ha caído poco a poco en esa trampa. Ya mucha gente, inclusive en las enseñanzas, no habla de Yeshua, sino del Mesías, ¿no? Porque el Mesías dijo, no, no es un título, el Mesías tiene un nombre. El antimesías tiene un nombre, es anti-Yeshua. Por eso Yeshua dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Todos los que seguimos afirmando que Yeshua, creyendo que Yeshua nació de una virgen, como dice la escritura, y creemos en toda la profecía de la escritura, ya empezamos a ser menospreciados. ¿Qué dijo Yeshua? Que él solamente un pequeño remanente, él dijo una manada pequeña, encontraría cuando él regresara. Digo, cuando yo regrese a la tierra, encontraré fe en la tierra. Ahora, pero ¿cuál es la promesa que nos hace? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nosotros tenemos que avanzar, no importa todo esto que viene. Con nosotros está el Todopoderoso. Él es el que nos guarda, Él es el que va a librar la batalla por nosotros. Tenemos que saber lo que está pasando, pero así como fue defendido el pueblo en el primer éxodo, vamos a ser nosotros defendidos también en el segundo éxodo. Yeshua venía delante del primer éxodo en el desierto. Él estará delante de nosotros en este segundo éxodo también. Entender toda la escritura en contexto es lo que nos permite a nosotros mantenernos en obediencia y ponerle toda la seriedad que hay que ponerle al tema del Eterno. Esto no es un juego, ni estamos en un tiempo de juego. Nosotros estamos en un tiempo grave, lo estamos viendo todos encerrados, lo estamos viendo todos aquí sin saber qué va a pasar el día de mañana. Así que es tiempo de reflexionar. Estas almas, entonces, ¿quiénes son? Todos los santos de Israel que han sido martirizados desde el principio. Muchos ni supieron que eran Israel, pero igual fueron martirizados, porque recordemos que el Eterno hace su juicio dependiendo del grado de revelación que él le hubiera dado al pueblo. Y las almas están contadas. Dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Es decir, que el Eterno sabe cuántos van a ser los mártires. ¿Por qué tienen vestiduras blancas? Porque las vestiduras blancas son las vestiduras de la novia. Recuerden que la novia debe tener vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente. Estos que murieron como consecuencia de haber creído y de no haber sucumbido al terror del enemigo, están ya listos, dispuestos, vestidos ya como la novia. Así que son parte de la novia, esperando que el día del regreso de Yeshua, para regresar con él en la primera resurrección. Aquí se nos dice que están en el altar de bronce y nosotros sabemos, ¿no? Y dice que están en el altar, las almas que están bajo el altar. ¿Cuál es el altar en el que están estas almas? Nosotros entendemos por la disposición del tabernáculo y por lo que nos enseñó el Eterno, que tienen que estar como bajo el altar de bronce que es afuera del tabernáculo celestial, no en el altar de oro del lugar santísimo. Nadie puede estar en la presencia misma del Eterno. Por eso tiene que haber ese sitio especial para estas almas que tienen acceso porque están hablando al Eterno, le están preguntando por cuánto tiempo más tienen que esperar por su resurrección, pero no están en la presencia misma, digamos, frente al trono celestial, lo que equivaldría como al lugar santísimo. Así que fíjense, uno va sacando muchos temas que uno quisiera explorar y que los tenemos que explorar el día de mañana. ¿Dónde están esas almas? Yo solamente les dejo una clave. Yeshua le dijo al hombre que estaba crucificado al lado, que se arrepintió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Olvídense de todo ese mundo de cuentos que si hoy coma y que no es que no. Él nunca le dijo, usted se va a ir para el Seol. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo tengo yo tengo la convicción de que las palabras de Yeshua son verdaderas. Y aquí vemos todas estas almas reunidas ya vestidos de novia, esperando el regreso en la primera resurrección. Se abre entonces el sexto sello. Recuerden, es como una secuencia de principio a fin. No es, o atención con esto, no es que primero vienen los sellos, después van a venir las copas. No, es como la secuencia es la misma. Aquí vamos a ver que todo esto nosotros no lo hemos empezado a ver, aún desde el mismo caballo pálido no lo hemos empezado a ver. ¿Cuál es el sexto sello? El día de la ira ha llegado. O sea, después de toda, de que termine el martirio de las almas que son contadas, ya viene entonces el día de la ira. Dice en Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto. Este gran terremoto está anunciado desde las mismas trompetas y desde las mismas copas. Va a haber un gran terremoto al final. Esos terremotos son muy, muy interesantes de analizarlos porque recuerden que el día que murió Yeshua, un gran terremoto sacudió a Jerusalén. Tanto así que en la Mishnah, por ejemplo, cuando se habla de lo que ocurrió en el templo, no dice claro, no dice después de Yeshua, pues porque ellos no creen en Yeshua, pero sí dice después del día del gran terremoto, que nunca más habla de las puertas del templo y habla hasta la destrucción del templo. Tienen como punto de referencia el terremoto de aquel día. Aquí al final también, este final va a ser anunciado con un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es al final, final, final. Como les digo, no es que vienen primero estos sellos y después van a empezar las copas. No, esto es al puro final, el día de la ira. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pongan atención a esto. Todo, hasta los reyes escondidos que quieren más bien que ir a lo profundo de la tierra, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Fíjense, cuando uno viene escuchando los diferentes sellos, uno dice, uy, pero eso va a ser terrible para los creyentes. O sea, va a ser un tiempo terrible para los creyentes. ¿Cuál es, digamos que el consuelo que nos ofrece el Eterno? Nos dice que esos días serán acortados por amor a nosotros, por amor a los escogidos. O sea, pasarán muy rápido. Ese es un tiempo que pasará muy rápido. Vamos a estar enfrentados a algo realmente fuerte, bien fuerte, pero en la medida en que nosotros tengamos a Yeshua y sigamos en la palabra y tengamos el conocimiento de los tiempos, y Yeshua mismo que ha prometido librarnos de esa ira y prepararnos para ser parte de ese remanente que va a ser guardado. O sea, nosotros tenemos toda una agenda que seguir. Mientras que el mundo aparentemente se va con el sistema del antimesías y en apariencia, digamos que como que va sometiéndose a sus condiciones sin mayor problema. Pero en el momento en que Yeshua regresa,
Aquí vemos hasta los reyes temblando de terror por la ira del Cordero. En cambio, ¿qué va a pasar con nosotros? Los que perseveremos hasta el fin. Nosotros va a ser un día de gozo, de victoria, un día en el que nosotros iremos. Bueno, yo no me imagino cómo va a ser esa celebración nuestra de saber, porque vamos a tener la oportunidad de contar los días. Recordemos que hoy vimos que el señorío lo tienen los días. Recuerde que más adelante vamos a entender cómo el Eterno nos da unas claves de día. Hoy por hoy no sabemos el día ni la hora, pero una vez que comience el proceso final, no, hay claves que nos van a dar el día, el momento, el año en que ya va a venir Yeshua, y sabemos que va a venir en un día de Yom Teruah. Así que mientras los ricos y mientras la gente toda del sistema está en terror, ahí sí en terror por la ira del Cordero, nosotros estaremos celebrando su llegada y nosotros estaremos dando esos gritos, pero de júbilo. Muy interesante entender cuando uno está estudiando la fiesta de Yom Teruah, que la palabra Teruah significa al mismo tiempo en hebreo gritos de júbilo o gritos de terror. Aquí es donde entendemos que en el día del regreso de Yeshua se cumplen las dos cosas. El mundo va a gritar con terror y nosotros vamos a gritar con júbilo. ¿Qué nos dice Yeshua en Mateo 24? Recuerden que es la misma secuencia. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Fíjense que es lo mismo que nos está diciendo el sello. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí nos decía el sello, nos habla del cielo enrollándose como un pergamino. Entonces, fíjense, cuando todas estas señales aparecen el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. ¿De qué nos habla? De eclipses y de eclipses, pero no el eclipse normal, porque eclipses hay todos los años en todas las épocas y toda la vida, eso no tiene ningún problema. El problema va a ser lo que se va a ver en aquel tiempo. Pero ¿qué va a pasar? Dice, cuando nosotros empecemos a ver eso, Yeshua dijo, reconozcan las señales de los tiempos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Solo la señal, fíjense que aquí todavía no es el regreso de Yeshua. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero a las nubes todavía no es el regreso, todavía no es el regreso. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El segundo éxodo, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cómo va a ser esa señal? No sabemos cómo va a ser la señal, pero recordemos una señal que nos habla la escritura que es muy interesante, porque la escritura nos dice en el libro de Ezequiel que en un momento en que Israel estaba en grave pecado, el Eterno quiso destruir el pueblo y envió al ángel a poner un sello en la frente de las personas que se dolían por el pecado de Israel, es decir, los que se mantenían firmes en obediencia. ¿Y qué nos dice la palabra en hebreo? Que cuál fue esa señal que se puso sobre la frente. Dice que una letra Tav, que recuerden, en el tiempo de Ezequiel, la letra Tav era la forma de una cruz. Por lo menos son señales que uno va tomando de las escrituras. Para mí no sería raro que la señal que apareciera en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, pues sea la letra Tav, porque él murió en una letra Tav. Recordemos que él no murió en una cruz, él murió en la letra Tav, que tiene forma de cruz, eso es diferente. Pero no es una casualidad que hubiera sido en una cruz con la letra Tav, que además significa
pacto. ¿Y que viene aquí? La recolección del remanente, el segundo éxodo. Vamos a ver qué hay en el sexto día. En el sexto día, que se creó el hombre. Aquí, ¿qué es? El juicio para el hombre. ¿Cuál es la sexta fiesta? Yom Kippur. ¿Y Yom Kippur es día de qué? Es día de juicio. Fíjense que todo cae justico en la menorá del Eterno. ¿Cuál es la letra sexta? La Bab, que significa un clavo, unir, asegurar o añadir. La letra Bab es la que une, la que asegura. O sea, de todo este juicio es como nos representaría ese clavo. Ustedes recuerdan lo que significa el nombre de Yud-Hei, Bab-Hei, he ahí la mano, he ahí el clavo. Son todos daticos que el Eterno nos ha ido revelando, pero que nosotros podemos reunirlos en un solo mensaje. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, nos habla de eclipses. Aquí es muy interesante porque hay eclipse de sol y de luna. El eclipse de sol siempre se ha interpretado como un juicio a los gentiles y el eclipse de luna como un juicio a Israel. Así que aquí vemos juicio para todos. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Yeshua, que nos libra de la ira venidera. Y en Apocalipsis 3:10 recordemos que nos dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Con esto terminamos este capítulo 6. La próxima semana vamos a entrar en el sellado de los 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? Vamos a aprender cosas muy interesantes como quién tiene el sello de Elohim en su frente y cómo tenerlo. ¿A ustedes no les parece absurdo que hemos pasado años y años y años preocupándonos por el sello de la bestia y nunca nos hemos interesado en saber cuál es el sello del Eterno? Pero si hay un sellado en la frente de los creyentes, todo esto lo vamos a ver la próxima semana. Así que termino con estas dos citas donde Yeshua nos habla de librarnos en la hora de la prueba, en librarnos de la ira venidera, para animarlos una y otra vez. Mire, yo no me canso, escribo, los que me siguen en Facebook todos los días, ustedes ven que yo no me canso, yo sigo y sigo y sigo insistiendo con Yeshua. Mire, sin Yeshua estamos perdidos. No crean que porque guardo la Torá, pero sin Yeshua, no, sin Yeshua. Yeshua es el protagonista, digamos, principal en este tiempo. Sabemos que Él es la imagen visible del Eterno. Así que es el nombre sobre todo nombre que se nombra en la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Así que esta es la hora de venir al verdadero Yeshua, tal como lo dijo la Escritura. Y recuerden por último estas palabras de Él: el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, el que cree en Yeshua, como dice la Escritura, que es divino, que es que fue engendrado por el mismo Rúa, que es la imagen visible de Elohim, etcétera. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que esta sequedad que viene, esta hambruna, ese tiempo de sequía no nos alcance, que esas fuentes de agua viva sigan, que la provisión siga en nuestra vida como respuesta a la obediencia a los mandamientos. Este es un tiempo de dar todavía un paso más al frente y comprometernos con el Eterno, a estar en obediencia, a vivir en alabanza, a ponerlo dentro de nuestra vida y de nuestro corazón, de tal manera que lo que venga no nos sorprenda, lejos de la protección del Todopoderoso.
Que el Eterno los bendiga, los guarde. Los espero el próximo lunes y continuaremos, y como les digo, con el sellado de los 144,000. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones.